Pulp Fiction supuso un soplo de aire fresco en Hollywood como no se había visto desde la década de los 70, década que su entonces joven director Quentin Tarantino reivindica como la mejor época del cine. No en vano, los 70 nos presentaron a un puñado de los mejores directores que ha dado Estados Unidos, que con un espíritu rebelde renovaron la cartelera. El cine underground pasaba a ser mainstream. Las películas de Tarantino siempre hacen referencia a esta década de un modo u otro. El director de Tennessee se presentaba al público con Reservoir Dogs en 1992. Era el heredero del cine underground y sobre esta base nacen sus primeras obras. Reservoir Dogs presentaba novedades poco convencionales a principios de los 90. La música eran éxitos olvidados de, ¿adivinas qué década? Sí, los 70, o de finales de los 60 como mucho. Los personajes forman una banda criminal que planea un atraco. Bueno, que planea y que acaba de terminar un atraco, porque otra particularidad de Reservoir Dogs es su narrativa no lineal, o casi no lineal, porque realmente sí que lo es. La introducción nos presenta el elenco antes del atraco y luego vemos qué pasa después. A partir de aquí se intercalan flashbacks, algunos del atraco, que nunca llega a verse tal cual, y otros anteriores, pertenecientes a la planificación previa. Tarantino volvería a interesarse por esta narrativa, en la que es considerada por muchos su mejor película, Pulp Fiction. Si Reservoir Dogs se valía de flashbacks, Pulp Fiction se compone de historias independientes que comparten personajes y que ni siquiera pasan en orden cronológico. Pero no solo comparten personajes, también comparten un tema: la violencia. En la década de los 40 y los 60 tuvo lugar en Estados Unidos el estallido del autocine. La juventud desobediente, que se veía reflejada en el James Dean de Rebelde sin causa, disfrutaba de las películas al aire libre en la comodidad de su coche, la antesala a la independencia total. En países como España este formato de exhibidor nunca tuvo mucha presencia y gradualmente fue cayendo en el olvido. Si en tu localidad no hay ningún autocine, lo cual es bastante lógico a menos que seas un personaje de la película Gris, ahora puedes hacerte uno tú mismo y llevarte el cine a donde quieras con el proyector GS50 de BenQ. El GS50 es un proyector portátil totalmente inalámbrico e ideal para llevar contigo de viaje, ya que viene en una funda de tela con todo lo necesario para hacerlo funcionar. Prácticamente es un plug and play, ya que se le instala un dispositivo Android TV incluido que convierte el proyector en un centro multimedia, como ocurría con sus hermanos mayores. A partir de este momento es tan fácil como darle datos con el móvil y reproducir cualquier contenido de cualquier plataforma al instante. Si no quieres gastar datos móviles, también se le puede conectar un USB o cualquier dispositivo con HDMI, como un portátil, una videoconsola, etc. Se puede usar como proyector normal, pero su fuerte son los exteriores, donde sin importar la luz ambiental que pueda haber, se verá nítido y en 1080p Full HD hasta en 120 pulgadas. Aunque si se le quiere sacar más pantalla y se usa en un sitio oscuro, se puede estirar un poco más y seguirá viéndose genial. La batería dura algo más de 2 horas, la duración estándar de una película, por lo que viene de lujo para improvisar una sesión de cine desde el coche. Su exterior tiene un recubrimiento antisalpicaduras y anticaídas. Tiene 3 altavoces incorporados que no solo se oyen muy fuerte, sino que sorprende la calidad de los graves para salir de algo tan pequeño. Es la mujer del gran hombre. Me sentaré delante de ella. Masticaré con la boca cerrada, le reiré sus jodidos chistes y ya está. No hay necesidad de conectar ningún aparato adicional de audio, aunque si eres rarito puedes ponerle hasta auriculares si quieres. Hazte con tu proyector GS50 de BenQ en el link de la descripción y llévate el cine a donde quieras. Y es que si hay una palabra que describa Pulp Fiction a la perfección, esa es violenta. No en vano en Latinoamérica se llamó Tiempos Violentos, que luego nos quejamos de lo bezno. No obstante, no es un mal título porque sintetiza lo que cuenta, unos personajes del mundo marginal, criminales, traficantes, asesinos, estafadores y en definitiva, mala gente. Pero esta gente está contextualizada en un marco acusadamente ficcional, es decir, los personajes de Tarantino están muy bien escritos para ser personas reales, desde las personalidades y los afiladísimos diálogos que sueltan, hasta la puesta en escena sangrienta y espectacular, cuando tiene que serlo, y cruda cuando la historia lo requiere. Los diálogos de Pulp Fiction cumplen 2 funciones. Por un lado, rebajan la tensión y ofrecen momentos de alivio cómico para dejar respirar la acción.
Por otro, acentúan los momentos álgidos creando la atmósfera idónea para que todo desemboque en un frenesí, pero nunca se usan para explicar la historia porque sea redundante. Así Tarantino prefiere recrearse explicándote lo que es un piloto de televisión, mientras dos matones van a hacer algo que no te van a ir contando por el camino. La conversación entre los dos personajes sirve para que el espectador los conozca, empatice con ellos o los aborrezca. Una de las mejores secuencias de la película es completamente muda, cuando Butch llega a su apartamento para recuperar su reloj. Sabe que le están buscando, que estarán vigilando el piso, así que da un rodeo mientras la cámara lo sigue, haciendo al público partícipe. Si el personaje sabe que está en peligro, el espectador tiene que sentir esa amenaza. Para ello, Tarantino rueda todo el camino desde el coche hasta el piso en solo 2 planos de casi 1 minuto de duración cada uno, situándose la cámara siempre a rebufo para que no puedas anticiparte. Cuando se mantiene tanto tiempo un plano sin cortar, la tensión aumenta, porque el ritmo se ralentiza. Es el momento de calma antes de la tormenta. Ya en la casa y con el reloj recuperado, Butch respira tranquilo, hasta que repara en algo. Este plano, además de largo, es estático, y entonces por fin podemos ver que es un arma. Butch ha pillado a Vincent en un mal momento y aprovecha para matarlo y huir. Si Tarantino demuestra casi con cada lapidante frase que profieren sus personajes lo buen guionista que es, y lo bien que se le dan los diálogos, con esta secuencia lo que demuestra es que también es un buen director, porque ha contado toda la escena sin una sola palabra. No ha hecho falta. Momentos violentos hay muchos durante la película, no hace falta que vuelva a recordar el título hispanoamericano, ¿no? Pero la escena más violenta de la película lo es precisamente por los diálogos, y esa es la última secuencia. Pero antes vamos a darle contexto. Pulp Fiction empieza con una pareja desayunando en un restaurante. Están hablando de hacer algo peligroso, pero no parece más que eso, una pareja desayunando, hasta que empiezas a seguir el hilo de la conversación, que empieza in media res, es decir, la escena no empieza por el principio, te sitúa en medio del debate. Y cuando se hace evidente que hablan de atracar un restaurante, bueno, atracan el restaurante. La dulce Honey Bunny se convierte en una amenaza pasando de 0 a 100 en un segundo. La escena ha dado un vuelco que viene a decir que esta va a ser una historia iracunda, plagada más que protagonizada por indeseables. En la siguiente escena, Jules suelta su plegaria a la víctima tras decir que es su hábito. Y aquí ya podemos saltar al final. Vincent y Jules desayunan en el mismo restaurante del principio, al mismo tiempo. Siguen teniendo charlas irrelevantes sobre televisión y comida hasta que Jules saca el tema religioso. En la escena anterior han sobrevivido a un tiroteo y decide cambiar de vida. De hecho, si volvemos a la escena del boxeo, que tiene lugar antes en el metraje pero después en la cronología, a Vincent ya lo acompaña otro personaje. Mientras Jules espera alguna señal para cambiar de vida, Pumpkin y Honey Bunny empiezan con el atraco. Todos los planos hasta aquí son estáticos, el último de Jules tiene un sutil zoom in. Cuando empieza el atraco, en el que Honey Bunny se muestra más sádica de lo que parecía, la cámara no está fija al suelo. Es una cámara al hombro que sigue apresuradamente a los personajes. No es que haya movimiento, es que hasta tiembla, es frenético, y lo sigue siendo salvo cuando vemos a Vincent leyendo una novela pulp, y hasta que Jules saca su arma. Los planos entonces vuelven a ser estáticos para indicar que todo vuelve a estar bajo control, o lo estará pronto. Jules no se siente amenazado porque no es un cliente más, es también un asesino, aunque empieza a reformarse. Y cuando Punky le apunta, la angulación de la cámara es casi neutra, solo un poco contrapicado porque el personaje que lleva el arma manda, pero no deja de ser un don nadie. Igualmente, el contraplano de Jules es tímidamente picado para indicar esa jerarquía débil que está a punto de cambiar. El plano de Pumpkin ahora es un primer plano, ocupa mayor porcentaje de pantalla, reafirma su posición dominante, pero Jules sigue igual, y el plano que lo enmarca también. Esta dinámica sigue hasta que Jules se niega a abrir el maletín. Ahora el contraplano de Pumpkin es un plano medio. Luego un plano de Honey Bunny, de nuevo la cámara al hombro porque es un personaje volátil que escribe un arma. Cuando consigue arrebatarle la pistola, la angulación sigue siendo picada porque la chica lo tiene a tiro, pero su plano es más cerrado que el de ella. A mayor peso compositivo, mayor importancia. El mafioso sienta al atracador para tenerlo a la misma altura. Así se igualan literal y visualmente. Ahora los planos vuelven a ser estáticos y a durar más. Se vuelve a fraguar esa calma antes de que a alguien se le resbale el dedo y todo acabe en una carnicería. Entonces volvemos a oír la plegaria de Ezequiel. La primera vez que la oímos, cada frase tiene más ímpetu que la anterior, hasta que desemboca en un tiroteo. Aquí, sin embargo, Samuel L. Jackson entrega cada frase con una parsimonia impropia de un mafioso. Cuando termina la explica, y es ahí cuando el plano se cierne aún más sobre él, en un primerísimo primer plano digno de Sergio Leone. Al terminar, los atracadores se marchan con el rabo entre las piernas, alejándose hacia la puerta que parece más lejana por el gran angular de la cámara. Son minúsculos. Jules les ha perdonado la vida, y deja el negocio buscando dejar de ser como el resto de personajes de moral laxa de la cinta. Vincent, en cambio, tiene un trágico destino leyendo su novela pulp.
Esta secuencia final resulta la más violenta de todas por cómo Jules maneja la situación y termina amedrentando a la pareja, que prácticamente huye despavorida, y ya no es solo que el personaje lo haya conseguido sin tener que levantar la voz, es que el director, Quentin Tarantino, ha conseguido confeccionar la escena más violenta de la película sin disparar una sola bala, creando un paralelismo con la escena de Butch y Vincent. Una es violenta siendo muda, bebiendo tiros, y la otra lo consigue haciendo lo contrario. Cronológicamente, la escena de Butch con la moto sería el final de la película, pero la secuencia del restaurante es de lejos la escena más violenta de Pulp Fiction.